Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar sobre los padecimientos crónicos en adultos mayores de la Ciudad de México y la antropología del dolor. Mi nombre es Carla Alejandra García Escobedo y yo les voy a dar una pequeña introducción al capítulo número 14. Para comenzar, veamos qué conceptos se van a ir desarrollando a lo largo de este capítulo. Por ejemplo, padecimiento, enfermedades crónicas, representaciones del padecer, prácticas de atención, carrera del enfermo y apoyo social. Los padecimientos crónicos están entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en México, por lo que se convierten en un reto para los sistemas de salud. En este capítulo tenemos como objetivo señalar las principales características del padecimiento crónico en un grupo de ancianos que viven en la Ciudad de México. Los resultados muestran cómo las representaciones sobre los antecedentes, causas, síntomas y tratamientos del padecimiento están relacionados con el contexto social en que vive cada uno de los enfermos. Asimismo, revisaremos las formas de apoyo social que reciben los ancianos para poder enfrentar su padecer. Nosotros como estudiantes de medicina tenemos la obligación de comprender la importancia de analizar el padecimiento para proponer una serie de acciones que mejoren la calidad de vida y los servicios de salud dirigidos a las personas enfermas. En México, el mejoramiento en las condiciones generales de vida y el acceso a los servicios de salud han provocado un gran descenso en las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas. Sin embargo, se ha observado un aumento de las enfermedades crónicas como las principales causas de muerte desde las últimas décadas del siglo XX. Por ejemplo, la diabetes y la hipertensión son dos enfermedades crónicas grandes motivos de preocupación en el sector salud, debido a sus altas tasas de morbilidad y mortalidad y a sus elevados costos en la atención de sus complicaciones. Otra enfermedad crónica de gran importancia en la edad adulta es la osteoartrosis u osteoartritis, que causa una gran discapacidad en el adulto, dolor articular, limitación funcional y disminución en la calidad de vida. Estas enfermedades crónico-degenerativas tienen pronóstico poco favorable entre la población mexicana, pues en ellas influyen factores tanto hereditarios como socioculturales. Como señalaba Fitzpatrick, hoy en día las enfermedades crónicas son el mayor problema de salud que enfrenta la medicina. Mientras más largos sean los periodos en que el individuo convive con su enfermedad, significan también más tiempo en que puede reinterpretar la significación de sus síntomas y de su tratamiento. El padecimiento no solo es un proceso de alteración corporal y objetivo, sino que implica una gran serie de alteraciones subjetivas de la imagen corporal y de la identidad frente a sí mismo y ante los demás, ya que las personas se reconocen como enfermos. Entre los adultos mayores, a las enfermedades crónicas se suman el proceso de envejecimiento y la situación social en la que viven. De esta manera, el padecimiento se constituye en uno de los eventos más significativos en la vida de los ancianos. A continuación, analizaremos algunos estudios sobre el padecimiento que se han realizado en México. Desde la década de 1970 a 1979, Fernando Martínez Cortés, médico clínico, estableció unos conceptos alrededor de la relación médico-paciente, siendo el más importante el padecer médico, el cual designó como anormalidades y malestares de carácter psíquico y sociocultural que el enfermo vive como consecuencia de su enfermedad. En la década de 1990 a 1999 se realizaron varios trabajos que analizaron la experiencia del padecimiento crónico. Sus resultados mostraron que una mayoría significativa de los enfermos que acuden a los servicios de salud no está controlada y solo un número reducido cumple con las indicaciones médicas. Actualmente se realizó una investigación cualitativa con pacientes de la Unidad Médica Familiar 160 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Iztapalapa, en donde incluyeron a 6.108 ancianos con alguna enfermedad crónico-degenerativa. Se eligió por azar el 10% del total y después de una extensa revisión de los expedientes clínicos, se eligió un grupo de 50 personas de 60 años o más con enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales solamente 35 eran mujeres y 15 varones. Se les aplicó una encuesta domiciliaria con 85 preguntas abiertas y cerradas para indagar sobre los antecedentes de su padecer, la causalidad, síntomas, complicaciones y los tratamientos utilizados.
Algunas características de este grupo de pacientes era principalmente la edad entre 60 y 75 años de edad, una escolaridad de primaria y primaria incompleta, aunque el 28% de las mujeres era analfabeta, un 64% de la población que era originaria de estados del centro y sur de la República Mexicana. Se observó que la mayoría de los varones recibían sus pensiones, mientras que el número de mujeres jubiladas o pensionadas era mucho menor. El nivel socioeconómico del grupo era en general bajo. El promedio de ingreso familiar era de 1 a 2 salarios mínimos. Los sujetos dijeron contar con vivienda propia y los servicios urbanos de que disponían variaban de acuerdo a la colonia en la que vivían. Las enfermedades crónico-degenerativas tienen diversos efectos según la composición del grupo doméstico, como por ejemplo el número de integrantes, la edad o los miembros que trabajaban. Como conclusión, se encontraron hombres y mujeres a quienes la enfermedad había ocasionado mínimas molestias, mientras que a otros les causó múltiples complicaciones que les impidían desenvolverse en su vida cotidiana. Respecto a los resultados que se obtuvieron, hablando sobre la propia representación de los padecimientos, la mayoría de los ancianos relacionan las enfermedades con antecedentes que han tenido en su vida. Teresa, una persona que fue entrevistada, dice que la diabetes siempre había existido, pero que las personas no sabían lo que realmente tenía. Esto nos demuestra que antes no se tenía el acceso a la información como se tiene en la actualidad. Esto quiere decir que siempre había existido la enfermedad, pero la gente no la había podido identificar. La mayoría narra historias de trabajo duro y pobreza, y con resultado común las enfermedades crónicas, tales como la hipertensión o diabetes. Si bien la gente acepta las explicaciones biomédicas de las ciencias, a la larga ellos demuestran que ciertos acontecimientos de la historia personal del paciente se convierten en las causas desencadenantes de la enfermedad. Entonces, para ellos, las relaciones sociales a lo largo de su vida da igual a enfermedad. Los hombres encuentran vínculo con el origen de sus problemas de salud a accidentes imprevistos de trabajo. En cambio, las mujeres identifican las causas de su enfermedad en sus relaciones familiares y problemas emocionales. Y al finalizar se encontró que la diabetes mellitus se asoció de manera significativa a los sustos. La hipertensión se asoció igualmente también a los sustos, pero también al estrés y al enojo. Y las enfermedades reumáticas están asociadas a elementos de la concepción de frío o calor. Esto quiere decir que si una persona en aquel momento tenía mucho frío y a fuerza se tuvo que bañar con agua fría, desde ese momento ellos relacionan que viene su enfermedad reumática, que desde ese momento ella empieza a padecer este tipo de enfermedad. Sobre las prácticas de atención, primero que nada, la gente quiere un diagnóstico, pero también, después de saber el diagnóstico, quiere un tratamiento. Entonces, para el tratamiento, lo más común es que se dé, número 1, el ejercicio, número 2, la dieta y número 3, medicamentos. En general, se tiene que cambiar el estilo de vida del paciente para que se puedan obtener buenos resultados. Y todo esto es con el fin de reanudar las actividades cotidianas. Después de que se da el tratamiento o se prescribe, los pacientes empiezan a tener problemas de tipo social. Esto quiere decir, los pacientes dicen no cumplir la dieta por las condiciones socioeconómicas, porque es muy caro hacer una dieta o implica mucho esfuerzo, o a veces los mismos familiares de los pacientes no quieren comer lo que está en su nueva dieta, están acostumbrados a lo de atrás o no quieren acompañar a su paciente para que cambie el estilo de vida. Respecto a la actividad física, la mayoría de los pacientes no practican ningún ejercicio por falta de tiempo. Mencionan que la mayoría de los ejercicios normalmente se hacen en la mañana y a esa hora tienen que llevar a los nietos a la escuela y no tienen tiempo de acudir. Entonces, si no pueden
cumplir con estos tres elementos fundamentales, la gente opta por recurrir a la autoatención con plantas medicinales a través de recomendaciones, ya que esto no requiere ningún tipo de esfuerzo de manera general. Mi nombre es Yadira Álvarez y les voy a explicar el tema de apoyo social al adulto mayor. Existen diversos tipos de apoyo que se le puede brindar al adulto mayor que cursa con una enfermedad crónica, como es la hipertensión, la diabetes, entre otras. Estos son el emocional, dándoles afecto y confianza; instrumental, reduciendo las ocupaciones del paciente; informativo, transmitiéndole conocimiento y su interés, ya sea de su padecimiento o de diversos temas; y económico. El apoyo se les brinda principalmente por sus hijos cuando ellos viven en el mismo hogar, aunque haya una independencia económica entre ellos. Sin embargo, dentro de la familia, el aporte del apoyo está estructurado por generación y género, es decir, los varones buscan a su pareja y las mujeres a sus hijas especialmente, o en el caso de tener hijos, a las nueras, aunque cuando no se viven juntos, más que apoyo se vuelven preocupaciones para el adulto mayor, causándole agravantes del problema. Aunque se considera a los hijos como la principal fuente de apoyo al adulto mayor que cursa con una enfermedad crónica, la elección del cuidador depende de las características familiares y la relación que tengan entre ellos. Algunas de las características es el sexo de la persona, caracteres personales, la situación económica, expectativas, la edad, el estado civil, situación laboral y la residencia de los hijos, entre otros. Si no se cuenta con ayuda familiar, se apoyan de los integrantes de su red social. Sin embargo, como las enfermedades crónicas causan una cierta fatiga, comienzan a tener pérdida de esta capacidad social, sobre todo los varones, aislándolo de amigos y de la sociedad. En conclusión, aunque la mayoría de los pacientes aceptan las explicaciones biomédicas, tratan de interpretar su padecimiento por su historia personal. Esto los impulsa a buscar ayuda alternativa como la herbolaria. Necesitan del apoyo familiar para llevar a cabo el cumplimiento del tratamiento, ya sea para supervisarlos o ayudarlos económicamente a cumplirlos. Por eso, uno de los primeros factores para que el tratamiento sea incompleto es el nivel socioeconómico bajo de los pacientes y de sus familiares. Hola, soy Mauricio Dávila y ahora vamos a hablar del capítulo 15, Antropología del dolor. En este capítulo vamos a ver un panorama general del dolor como experiencia humana. Hay que ver el dolor como un fenómeno complejo, no es solo una sensación generada y convertida en un estímulo nervioso, sino que es un conjunto de experiencias vividas en el que se integran la memoria personal o colectiva, dándole al dolor un significado. La antropología médica es una subdisciplina de la antropología social que estudia los problemas de la salud humana y los sistemas de curación en sus contextos social, cultural y económico-político. La antropología médica pretende ver la visión subjetiva de los enfermos, la experiencia del enfermar y buscar una sanación o aceptar su padecimiento como algo crónico o progresivo. Busca la vivencia de los enfermos ante el dolor crónico. El dolor crónico se caracteriza como una epidemia silenciosa, en el sentido de que forma parte de múltiples enfermedades, la mayoría relacionados con procesos del envejecimiento. El dolor forma parte del mundo de la vida, nos acompaña desde el nacimiento hasta la defunción. La percepción de la manifestación del dolor se aprende en contextos sociales y está influido por las experiencias personales, así como por los aspectos psicológicos, orgánicos, fisiológicos de la propia enfermedad. En muchas ocasiones presentamos el torpor, que es una respuesta protectora ante el dolor, que aparece
después de un dolor extremo. La persona tiene una incapacidad de sentir como un desprendimiento del cuerpo. Es decir, la parte afectada se vuelve ajena al sujeto, contrario a lo que sucede en el dolor del miembro fantasma, donde realmente una parte del cuerpo no está, pero de forma inconsciente de preservar la integridad de la persona. El umbral del dolor no determina la intensidad, es diferente entre individuos y sexos, e inclusive en los distintos momentos de la vida de la persona. Por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico, el dolor no está presente al inicio a causa de la adrenalina del evento. De hecho, fue en los contextos de guerra donde se puede ver mejor la capacidad del sufrimiento humano. Es por eso que no solo brindaron técnicas quirúrgicas y terapéuticas para la atención del dolor, sino que también se buscó el saneamiento. Es por eso que en los hospitales de veteranos de guerra se desarrolló una especialidad médica encargada del diagnóstico y tratamiento del dolor, la algología, creado así centros hospitalarios de atención del dolor crónico. Estudiando el dolor, se observan diferencias entre los sexos. En el sexo femenino, el dolor se encuentra limitado al mundo familiar, privado, o sea, un tipo de dolor privado. Por otra parte, en el sexo masculino, se ven más como un tipo de dolor público. Hola, soy Azalia Arriaga y continuaremos con el dolor. Continuando con el dolor en los diferentes sexos, en las mujeres su dolor se ve como un dolor esperado y aceptado, a diferencia de los hombres, en los cuales no se ve aceptado. Inclusive, en las clínicas del dolor formaron la epidemiología donde se observa que la mayor parte al sexo que se atiende es al femenino, y esto se explica porque las mujeres se enfrentan múltiples problemáticas, como los empleos mal remunerados, además del trabajo doméstico que les espera al regresar de trabajar, los conflictos que tienen con su pareja e inclusive la violencia intrafamiliar, entre otras. Entonces, en resumen, vemos al dolor si se puede evitar como en los eventos agudos o si no se puede evitar como lo es en los eventos crónicos. También se ve si es necesario como en el sexo femenino e innecesario en el sexo masculino. Además de, como ya se mencionó, si se ve el dolor aceptado o inaceptado. El dolor también puede ser un proceso fisiológico. Por ejemplo, en los niños, cuando les duelen las articulaciones durante su crecimiento, este se puede llegar a confundir con artritis. La experiencia del dolor es polisémica, es decir, tiene múltiples significados. Por ejemplo, en ciertos grupos religiosos, el dolor significa una prueba de fe. El dolor también se puede vivir como una desgracia. Se puede ver como un sacrificio, como una tragedia, e inclusive puede cambiar la perspectiva a ser más optimista. Como un fenómeno social, el dolor crónico afecta en todos los aspectos, desde los personales, familiares, económicos, políticos y sobre todo en la atención médica, ya que en esta última, la difícil modificación de la experiencia del dolor crónico influye en la relación médico-paciente. El fracaso en la atención médica, así como la incapacidad del paciente de expresar su sufrimiento, interfieren con su personalidad y con su forma de vida. Se vuelven más solitarios,
con tristeza, angustia, depresión y estrés. Los pacientes ven trastocado todo su mundo, llevándolos a un aislamiento social y psicológico. Además de que muchos enfermos no cuentan con los recursos económicos para cubrir los gastos médicos. Por otra parte, se impulsa a buscar alivio dentro de la familia o buscan otros alivios con terapias alternativas, como acupuntura, hueseros, hierberos, chamanes o brujos. En las personas económicamente más capacitadas, buscan una atención médica en otros países. Las estrategias de atención a que se someten los pacientes, los saberes que comparten los grupos sociales sobre la atención y sobre determinados problemas físicos, psicológicos y sociales son totalmente diferentes. Estos saberes son los que permiten auxiliar con diversas prácticas curativas a los pacientes. Aquí hablaremos sobre 3 distintos modelos médicos propuestos por Eduardo Méndez. El primero es el modelo médico de autoatención, que se conforma con las prácticas curativas practicadas en el entorno familiar sin la presencia de algún curador profesional. En el segundo es el modelo médico hegemónico o también denominado científico o académico. En este modelo se incluyen los servicios privados o públicos de atención a la salud. Y por último se encuentra el modelo médico alternativo, que incluye todos los sistemas alternativos como la acupuntura, la homeopatía y los chamanismos, la brujería, etc. En el desarrollo del padecimiento y bajo la premisa de encontrar alivio, los enfermos acuden en primera instancia a la autoatención. En la autoatención se realiza en primer lugar utilizando medidas higiénicas y dietéticas, lo que permite esperar a que evolucionen los síntomas. Algunos remedios utilizados en el contexto de la autoatención corresponden al acervo del conocimiento herbolario que caracterizan a las poblaciones de nuestro país desde tiempos inmemorables. Entre ellos se encuentra la sábila, cáscara de papaya fría, la cáscara de papa, talco, polvo de haba, agua de manzanilla helada, hierba tianguis, árnica, hojas de naranjo, té de limón. En la segunda instancia, la biomedicina es el recurso al que se acude cuando la sintomatología persiste, el dolor se vuelve más intenso o se manifiesta la incapacidad, haciendo hincapié que esta última es el efecto más significativo y alarmante. El tratamiento biomédico con frecuencia lo hace un médico privado del mismo barrio o un profesional perteneciente a la misma familia, o un médico recomendado ya sea por un vecino o un compadre. Encontramos que los tratamientos profesionales se basan en fármacos, sea inyectables, orales o parches analgésicos, entre otros. Lo más destacable es que las personas más religiosas son las que viven el dolor con menos sufrimiento. Terminan por aceptar su situación. La familia es el grupo social más involucrado en la enfermedad y el dolor, ya sea para bien o para mal. Los familiares se quieren y se odian, pero están en la enfermedad unos con los otros.